Estamos grabándolo, lo vamos a subir ahí al canal de YouTube para que puedan verlo los que no pudieron asistir. Comentarles, ya revisé sus exámenes tanto del grupo A como del grupo B. Así que los que no habían dado examen, vamos a ver, fijar un día para dar un examen oral. ¿Ya? Eso es acerca del primer parcial. Si bien este laboratorio lo he visto con el grupo B, con la mayoría, los que van el día jueves, lo vamos a explicar y como solo nos van a quedar 3 semanas de laboratorio, lo que vamos a hacer, nos falta, con 2 grupos nos falta granulometría, voy a igualar con los del jueves en granulometría, nos faltaría hacer peso específico, tanto de arena como de la grava, desgaste, equivalente de arena, tengo que enseñarles a dosificar, confección y curado de probeta, y el último que sería rotura de hormigón. Entonces, rotura y confección lo vamos a ver, y el ensayo de los otros 3 que nos estaban sobrando lo vamos a distribuir, digamos, y lo voy a subir al canal de YouTube, la grabación del laboratorio, si no, no nos va a dar tiempo para terminar, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el ensayo del día de hoy, confección y curado de probetas de hormigón. Ahí pueden ver ustedes, en este caso, por ejemplo, aquí es utilizando el medidor de aire. Lastimosamente el medidor de aire que tenemos en el laboratorio se descompuso y no lo hicieron arreglar hace más de 3 años, así que no vamos a poder hacer esa parte para que ustedes puedan determinar o medir la cantidad de aire que tiene el hormigón, ¿ya? Entonces, las normas que rigen el ensayo están ahí. La CTMC 31 me indica el procedimiento para la elaboración de hormigón, y la CTMC 192 me indica el procedimiento para el curado del hormigón, ¿ya? En conceptos generales, nosotros confeccionamos hormigón porque es el elemento estructural más predominante que hay a la hora de hacer edificaciones, ¿ya? Determinar la resistencia a la compresión de probetas de hormigón me sirve para conocer la calidad del hormigón fabricado. Esta resistencia puede ser garantizada si las probetas para el ensayo son confeccionadas, protegidas y curadas siguiendo los métodos normalizados. Si en cambio se permiten que varíen las condiciones de muestreo, método de llenado, compactación, terminación y curado de las probetas, los resultados de la resistencia que se obtengan en el ensayo respectivo carecerán de valor, ya que no podrán determinarse si las eventuales resistencias bajas son debidas a una mala calidad del hormigón o a fallas cometidas durante la preparación de las probetas previas al ensayo. Ahí podemos ver una persona que está confeccionando 5 probetas, que son testigos, seguramente está viniendo de un mixer, ¿ya? Se coloca en la carretilla, se hace el cono de Abraham. Una vez la consistencia en el cono de Abraham sea la que nosotros hayamos solicitado, por ejemplo, cuando compran un mixer, recién ustedes pueden, o en caso que ustedes sean el que esté a cargo como director de obra, autorizar. Si no cumple, y en ese momento el mixer tiene que ver qué hace. Por lo general siempre se llevan una bolsa de cemento más, o se llevan agua. No es recomendable que echen agua. Así que por lo general ellos lo mandan más aguachento, y en el camino, en lo que va el mixer, ya agarra la consistencia que uno desea. Entonces, como les decía, hay que tener mucho cuidado a la hora de confeccionar probetas y curarlas. Porque si me da mal la prueba, entonces ya ahí empiezo a tener ciertas dificultades con quien vaya a ser mi fiscal. Lo primero que se hace es confeccionar los testigos. Por ejemplo, si ustedes vacían un bloque de zapata, obviamente, dependiendo de la edificación, pueden contratar un mixer o pueden fabricarlo en planta, pero ustedes van por lo general a tratar de sacar una o dos probetas, una probeta de una o dos zapatas que vayan a fabricar, ¿ya? Entonces todos esos testigos que han almacenado se llevan al laboratorio y se rompen a diferentes edades. Se puede romper a diferentes edades o se puede romper a 28 días, lo que sea más cómodo. Si rompen a una edad menor a 28, se proyecta la resistencia al hormigón.
¿ya? Eso lo vamos a ver en el último laboratorio. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes no confeccionan bien el hormigón, la probeta da una resistencia baja, supongamos que el hormigón de ustedes es un H21, 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 21 megapascal, y les da 200, 195, una le da 220, pero la media le baja, así que no cumple. El problema ustedes que tienen ahí es que tienen esta incertidumbre. O las confeccioné mal o el hormigón está mal. Entonces, ya ahí ya trae cierto problema y recurren a hacer un peritaje, una inspección, que son dos ensayos que quería enseñarles a ustedes, pero vamos a ver si nos da el tiempo. Uno se llama esclerometría y ultrasonido, ¿ya? Que por lo general van de la mano con un ensayo de detección de armadura que vulgarmente le llaman pachometría. ¿Ya? Entonces, cuando no cumple la resistencia, por ejemplo, un grupo de columna o viga, una losa, se solicita eso. Esos ensayos no son nada baratos. La esclerometría vale entre 150 a 200 el punto. O sea, el elemento estructural, y el ultrasonido está alrededor de 500 por elemento estructural. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen esclerometría, determinan cuánto es la resistencia del hormigón superficial. Si eso da abajo, hacen el ultrasonido. Si el ultrasonido le da una velocidad de propagación de onda baja y le da una resistencia baja también, porque ese equipo no solo mide la velocidad de onda con la que circula a través del hormigón, sino que también puede determinar la resistencia si añade otros datos, como peso específico, módulo de Young, etcétera, me proporciona una resistencia. Si eso me sigue dando mal, ahí ya se pone peluda la cosa. Tengo que recurrir a un ensayo de tracción de testigo, que tampoco es nada barato, cuesta 200 bolivianos el punto. ¿Ya? Entonces, saco un testigo del elemento estructural. En el caso de las vigas, es donde los momentos negativos sean cero. Eso lo pueden estimar fácilmente. En el detalle estructural se puede uno evidenciar dónde es. O en las columnas es a un tercio de la altura de la columna. En el caso de las losas no es tan importante. ¿Ya? O en el caso de los pavimentos también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ese testigo que yo estoy extrayendo también da una resistencia menor, no, el hormigón in situ, el hormigón que se vació también ya está mal. Entonces ahí automáticamente ya no tiene marcha atrás, se tiene que demoler. ¿Ya? O sea, hay que tener mucho cuidado, no solo en la confección de los testigos, que son los más importantes, sino en el mismo hormigón de masa. Hay muchas personas que son un poco más mañosas y suelen, si es que no tienen un fiscal constantemente ahí, suelen alterar las probetas. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Cuando uno es fiscal de obra, especialmente en obras públicas, tiene que estar los días de vaciado. ¿Ya? Si no, no va a venir uno que se hace más al vivo, le mete a la carretilla un poco más de cemento y el hormigón que les va a dar en la probeta le está dando mejor que el que en verdad es. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de hablar sobre el control de calidad del hormigón. Bien, continuemos. En el fundamento teórico tenemos varios conceptos. Uno es la relación agua-cemento, el factor más importante a la hora de analizar al hormigón, ya que de ella depende la resistencia y la durabilidad del hormigón, así como los coeficientes de retracción e influencia, que eso se ve más que todo manifestados a la hora en el que el hormigón empieza a deformarse a largo plazo y la retracción es más o menos instantánea una vez que se deja de poner apuntalamiento y empieza a perder volumen, ¿ya? Ahí podemos ver un pequeño esquema que me dice que una buena relación agua-cemento, una relación adecuada, me genera una resistencia de hormigón bastante buena y una mayor cantidad de agua con respecto a una relación alta de agua-cemento me genera pérdida. Esto de buena fe se los digo yo, lo viví en mi tesis que estoy preparando, porque yo no tenía mucho control, decía, no, la norma me dice que el asentamiento puede ir de 2 a 5, así que no pasa nada si da 6 centímetros, estoy dentro. Pero tenía el problema, por ejemplo, de que muchas probetas de 21 días
que sí había cuidado bien el asentamiento, que no pase de 2,5, 3, tenían mejor resistencia que algunas probetas. No era que el H21 era mayor, pero habían varias probetas de 21 días que tenían mejor resistencia que las de 28. Y es por ese mismo problema. Varió poco la cantidad de, o sea, lo que yo tenía permitido de asentamiento ya considera arte. Imagínense si ustedes lo hacen muy fluido el hormigón. O sea, hay que tener mucho cuidado con la relación agua-cemento. Debilita harto el usar exceso de agua. Además que tener agua en, en gran cantidad en el proceso de evaporación que se llama en el hormigón exudación, va a hacer que se generen fisuras y ustedes tal vez no calculan eso y va a terminar, lo que ustedes terminan viendo, las losas que terminan fisuradas cuando hay construcciones de 2 pisos, así. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de trabajar con el agua. ¿Ya? Hay que tener una adecuada cantidad de agua cemento. No debe ser muy poca tampoco, pero si no, no llegan a mezclar bien las partículas y es peor lo mismo que nada. No se llega a hidratar correctamente el cemento, entonces igual van a tener una baja resistencia si lo hacen muy seco la mezcla. Si necesitan que la mezcla sea fluida, entonces busquen un aditivo. Hay fluidificantes, plastificantes, hiperfluidificantes. ¿Ya? Entonces se puede trabajar sin descuidar la relación agua-cemento. La relación agua-cemento es el cociente entre las cantidades de agua y de cemento existentes en el hormigón fresco. Se calculan dividiendo la masa de agua por el cemento contenida en un volumen dado de hormigón. El cono de Abraham es un instrumento metálico que se utiliza en el ensayo, que lleva su mismo nombre, el ensayo del cono de Abraham, y se lo realiza para medir la consistencia del hormigón en estado fresco. Consistencia, fluidez o plasticidad, cualquiera sea el término común en que se trabaja. Dosificación de hormigón. La dosificación es una de las técnicas más básicas en cuanto a la construcción se refiere. Y si se quiere tener los mejores resultados, debe realizarse de una forma bastante adecuada. La dosificación de concreto no es más que las proporciones correspondientes de material que deben utilizar para el concreto. Esto con el fin de obtener una de las características que les permita utilizarlo de manera tranquila. Esas características son la resistencia, la durabilidad, la adherencia adecuada. La dosificación no es algo de que surge por sí ya. Ustedes tal vez vean valores tentativos. Si bien pueden ser aproximados, no es garantía de que vayan a tener esa resistencia. Muchos se guían por esas tablas que hay, que dicen para un H25, 3 baldes y medio de grava, 2 de arena, medio de agua y una bolsa de cemento. Hay que tener bastante cuidado con esa dosificación. Puede ser que funcione como puede ser que no también. Bueno, ya les voy a mostrar un resultado de dosificación de laboratorio. Pueden verlo ahí, ¿no? La planilla. Vamos a dar empresa donde trabajé. Dosificación de hormigón, método ACI, es un resumen. Quien me pueda, cuando les explique la dosificación, les voy a pasar esta planillita. Quien la pueda parametrizar y sepa usar bien Excel, lo eximo en el segundo parcial del laboratorio. ¿Ya? Técnicamente esta planilla, lo que yo quiero enlazar es, hay unas tablas de ACI que en función a eso, o sea, seleccionar y que directamente bote el resultado. Yo lo que hago aquí es usar las tablas y de forma, lo único que me facilita la planilla, el cálculo, nada más, pero es como si lo estuviera haciendo de forma manual, ¿ya? La otra clase les voy a explicar la dosificación, les voy a mandar un video y ahí ustedes van a poder ver un ejercicio de forma manual y les voy a mostrar cómo se usa la planilla. Fíjense, aquí tenemos los datos del laboratorio, peso específico, agua, cemento, grava, arena, porcentaje de humedad, que igual hay que tenerlo, como les dije, siempre se hace corrección por humedad, porcentaje de absorción, que esto corresponde al ensayo de peso específico del material, peso unitario tanto compactado como suelto del mismo material, tipo de hormigón que se solicita H21, ¿ya?
Módulo de finura, eso se obtiene en la granulometría de la arena, la sumatoria de todos los porcentajes retenidos acumulados. Tamaño máximo nominal, 3/4. Y un asentamiento, en el caso de la tabla, me dice de 2.5 a 5, de consistencia blanda, o plástica, perdón. Entonces, están ahí los datos. En realidad aquí tendría que ser hormigón H25, ¿ya? Entonces, si mi resistencia es un hormigón H25, según ACI, yo la tendré que proyectar incrementando 84 kilos más de resistencia, ¿ya? Fíjense, cuando la resistencia va de 211 a 352, yo tengo que aumentar 84 kilogramos más. O sea que si el hormigón que me pide la especificación técnica de la obra, ¿estoy grabando? Sí. Si el hormigón que me pide la especificación técnica de la obra me dice H25, yo dosifico un H33, pongámosle, 4 está por demás, ¿ya? Para que de esa manera pueda siempre estar por encima de este valor. Porque fíjense, una cosa es hacerlo en laboratorio, donde ustedes lavan el material, obviamente el material es el mismo, pero lo tienen lavado y controlan la humedad. Y otra cosa es en la obra, ¿ya? Entonces siempre hay que ponerle como un margen de seguridad y eso contempla la norma. Si es mayor a H21, la resistencia característica más 84 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces aquí me determina, hay unas tablas que me determina, aquí debería ser de 2.5 a 5 centímetros, ¿ya? En función al tamaño máximo del asentamiento que yo espero, cuánto es la cantidad de agua y cuánto es el porcentaje de aire incorporado. Eso está tabulado. Lo que no tengo es las tablas en esta planilla, ¿ya? Relación agua-cemento, también lo puedo interpolar en función a la resistencia que yo necesito. Entonces ahí tengo la relación agua-cemento. Esperen un ratito, lo voy a buscar el libro. Ya, acá. Ya, fíjense, ¿dónde está la planilla? Volumen de agua, tamaño máximo 3/4, espero un asentamiento de 1 a 2 pulgadas. Entonces tengo mi resistencia, es un hormigón H33, entonces interpolo entre este y determino cuánto sería el valor, ¿ya? Puede usar cualquiera, siempre me dice, de todas las tablas, elegir la menor relación agua-cemento entre las dos condiciones, ¿ya? Determinar el tamaño máximo, eso ya se los expliqué en el ensayo de granulometría. Determinar la consistencia, y aquí está, determinar la cantidad de agua en función al asentamiento. Creo que es esta otra tabla, esta es la que manda. En función al asentamiento y al tamaño máximo, 20 milímetros es 3/4. Ahí yo tengo la dosis de agua y la cantidad de aire incorporado, que sería 22% en este caso, de un volumen de 1000 litros, 20 litros de aire, ¿ya? Y eso es lo que está aquí en la tabla. La cantidad de agua, el porcentaje de aire incorporado. La relación agua-cemento que asumí, el tipo de resistencia, la cantidad de cemento no es nada más que el agua dividida entre la relación agua-cemento. Tengo el módulo de finura. Con el módulo de finura, yo puedo determinar el volumen de grava. Fíjense, si tengo un tamaño máximo de 3/4 y mi módulo de finura, por ejemplo, es 2.7, se encuentra comprendido entre 2.6 y 2.8, ¿ya? Sería 630 o 0.63 metros cúbicos. Entonces con eso yo agarro y con el peso unitario compactado de mi material puedo obtener cuánto sería el volumen o el peso de la grava. Y la cantidad de arena no es más que una relación volumétrica, 1 metro cúbico de grava dividido entre los volúmenes que ocupa el aire, el agua y la grava y el cemento. Y para encontrar el volumen que ocupan esos materiales, yo solo lo único que tengo que hacer es una relación del peso que estoy utilizando dividido entre su peso específico. Con eso obtengo el volumen de arena y como conozco el peso específico de la arena, puedo determinar cuánto sería la cantidad de arena. Y obviamente la planilla me hace la corrección por humedad en caso de que yo registre el valor del porcentaje de humedad, ¿no? Antes de hacer la
Y ahí tengo las relaciones para en estado seco, en estado húmedo, relaciones volumétricas por volumen para 60 litros, que es la que nosotros tenemos, la mezcladorita chica, ¿ya? Y en el caso de que ustedes trabajen con una mezcladora de una bolsa, la de 320 litros, aquí tiene las cantidades para un litro. Fíjense, la bolsa de cemento ya está en 50 kilos y hace una relación de 3 simples para la cantidad de agua, la cantidad de grava y la cantidad de arena. ¿Ya? Ese en resumen es un proceso de dosificación. Les voy a subir, si quieren pasamos una clase otro día, les explico la dosificación cómo es. ¿Ya? Ahorita ese no es el caso. Bien, pero estábamos en el punto de la dosificación. Ahí tenemos los componentes. El agregado que compone entre 60 al 75%, la pasta de cemento que puede de 7 al 15% con el agua, un porcentaje de aire y eso compone nuestro hormigón. Uno de los últimos conceptos que tenemos que ver es el curado del hormigón. Básicamente el curado del hormigón consiste en mantener la humedad de la mezcla para evitar que se evapore el agua que se necesita para mantener la proporción de agua y cemento y se complete la reacción química de endurecimiento. Esto lo podemos conseguir de varias maneras, o bien humedeciendo la superficie de manera periódica, eso más que todo ocurre en obra, ¿ya? Para que sea el agua aportada la que se evapore y no la de la mezcla, o bien poniendo barreras para evitar que el agua evaporada salga de la mezcla, ayudándole al hormigón a conservar su humedad propia. Evidentemente no solo es necesario hacer el curado de grandes superficies como forjados, que son losa, sino como también de otros elementos de hormigón, como por ejemplo pilares, que también, o las vigas que también necesitan ser curadas. ¿Qué es lo que se hace con las probetas de laboratorio? Se sumerge en un tanque curado, ¿ya? Ahora, con una estructura, por ejemplo, aquí está losa, obviamente no sería recomendable ir y mojarla a mediodía. Por lo general uno va y lo riega cuando llega a 6:30, 7 de la mañana, cuando llega la obra. O se puede colocar, por ejemplo, regar y colocar estas mantas que evitan que el agua se evapore, ¿ya? Entonces lo mantiene el agua en el hormigón. Bien, materiales que vamos a usar, obviamente están la grava, arena, nuestro cemento, finalmente agua, ¿ya? En equipos que vamos a ver, tenemos una mezcladora, la de nosotros es de 60 litros, son más o menos 7 probetas, un martillo de goma, una plancha para afinar las probetas, una balanza digital que nos sirve para determinar los pesos de los materiales que vamos a introducir. Probeta de 15×30, si bien hay probeta de 10×20, las probetas de 10×20 son permitidas en agregados cuyo tamaño máximo sea de 3/4 y de media pulgada. ¿Ya? Si ya es de una su tamaño máximo, usted está obligado a trabajar con una probeta de 15×30. No quiere decir que no pueda hacer probeta de 15×30 si tiene 3/4 o de media, pero la norma me permite trabajar con la de 10×20, que son más chicas. ¿Ya? Pero si mi agregado es mayor a 1 pulgada, entonces estoy obligado a trabajar con la probeta de 15×30, que es este molde que ven acá. Y esta es la de 10×20. Siempre la relación tiene que ser 2:1 cuando se hace un ensayo de compresión, ¿ya? Igual cuando van a extraer un testigo, por ejemplo, de una viga, si la broca, el diámetro es de 3 pulgadas, la longitud que ustedes tienen que extraer es de 6. Entonces, por ejemplo, una viga de 15 centímetros tendrían que sacarla toda en su totalidad, ¿ya? O de una columna tendrían que sacar del lado más largo, ¿ya? Si van a extraer, por ejemplo, una broca de 3 de diámetro, van a tener que usar una longitud de 6 pulgadas de diámetro, perdón, de longitud. Y el equipo de cono de Abraham, que eso incluye una regla, una varilla metálica de 60 centímetros, un fierro que es un fierro de 3/4, con ambos extremos redondeados y una cuchara para poder introducir la mezcla. Esta es la misma varilla que han visto en el ensayo de peso unitario, ¿ya? Procedimiento. Primero se pesan las cantidades de cada uno de los materiales a utilizar
y se los coloca en balde hasta el momento de utilizar. Luego se ensambla el cono para hacer la prueba de revestimiento. Se debe o revestimiento o asentamiento en el cono de agua. Cualquiera de los términos es el mismo. Asentamiento es como le decimos nosotros. Los españoles le llaman revestimiento. Así como nosotros le decimos corte o falla por corte, por ejemplo, lo que ustedes han visto, se han llevado ya a mecánica de materiales, se agarran un libro español, le llaman falla por cizalla o cizallamiento. Entonces, es el mismo fenómeno de corte. En el caso, si ustedes ven revenimiento o asentamiento, significa el mismo, es la misma terminología. ¿Ya? Se prepara un lugar adecuado para, o sea, engrasar los moldes. También tienen que, el asentamiento en el cono de abra, preparar en un lugar que sea plano. ¿Ya? Se asegura que el mecanismo o funcionamiento de la mezcladora sea el correcto. Siempre, antes de vaciar, tienen que fijarse que la mezcladora esté funcionando. Al mismo tiempo que se humedece el tambor de mezclado y se escurre el agua excedente. ¿Ya? Tienen que echarle un poco de agua que cubra todo el tambor y luego botan esa agua, ¿ya? Que pueda pringarse, por así decir, al interior del tambor. Si no, se les va a quedar cemento por ahí y no va a llegar a mezclarse. Ahí tenemos el procedimiento, pesando los materiales, y aquí ya tenemos las cantidades, fíjense, ya establecidas. Grava, arena, cemento y la cantidad de agua, ya la hemos pesado. ¿Ya? Se preparan las probetas, tienen que limpiarlas si es que estuvieran sucias, se engrasa las probetas, ¿ya? De preferencia, aceite sucio, se van y lo compran en una estación de servicio, le van a vender 5 pesos la botella de 2 litros y eso le va a servir para hartas probetas o para hartos elementos. ¿Ya? Especialmente, igual en el caso de encofrado metálico, si no usan encofrado de madera, tienen que hacer engrasar, ¿ya? ¿Qué sigue? Debemos encender la mezcladora, añadir el agregado grueso y una cantidad de agua de mezclado. No vamos a echar todo el agua. ¿Ya? Después podemos añadir el agregado fino o el cemento y el resto de agua en la mezcladora cuando ya se encuentra en funcionamiento. Al finalizar de introducir todos los materiales, o sea, voy introduciendo todo a medida que está funcionando la mezcladora, a partir de ese momento el tiempo de mezclado no debe ser mayor a 90 segundos. ¿Ya? Entonces, mezclan, controlan 1 minuto y medio. En ese minuto y medio ya tuvo que haberse mezclado completamente todos los agregados. O sea, introducen, van introduciendo de a poco. Y una vez hayan terminado de introducir todo, ustedes tienen que jugar con la elevación de la mezcladora para que en ese minuto y medio se pueda mezclar adecuadamente. Se debe vaciar el concreto ya mezclado en una bandeja previamente humedecida en el caso de que nosotros confeccionemos probetas de hormigón. En nuestro caso no es necesario, de la misma mezcladora lo vamos a ir sacando. ¿Ya? Se debe realizar una prueba de revenimiento o asentamiento en el cono de abra y si el resultado es el deseado, se procede a llenar cada uno de los cilindros. En el caso de una obra, viene el mixer, ustedes al principio sacan una carretilla, confeccionan unas 3 probetas y al finalizar, antes que acabe de botar todo el mixer, sacan otra carretilla y confeccionan otras 3 probetas. ¿Ya? En el caso de una obra, lo ideal sería a la mitad, que saquen de cada, por lo general de cada vaciado, cada vez que vean que su asentamiento va variando mucho, van sacando una probeta también. La mezcladora es de una bolsa, entonces si ustedes sacan de cada preparada, van a tener una infinidad de probetas. Hacen la primera la prueba, les da el cono, perfecto, sacan un testigo y ustedes van viendo de que la consistencia no vaya cambiando. Pueden hacer un asentamiento por cada mezclada, si se los permiten, bien, porque el tiempo apremia cuando uno está vaciando. Pero si ven que en el asentamiento ya varió, digamos, si iba 3, 4, 3, 4 sus vaciados en su mezcladora, y por error, por ejemplo, alguno de los trabajadores le da 6, hacen una probeta. ¿Ya? No la van a estar ocultando. Tienen que hacerlo porque ese hormigón lo están metiendo. O en su defecto le meten más cemento para que vuelva a su estado, a su asentamiento más o menos inicial y recién pueden usarlo. ¿Ya? Ahí tenemos el procedimiento. Fíjense, la mezcladora ha sido humectada previamente.
Se va introduciendo los agregados y, por ejemplo, en el caso de esta mezcladorita chica, me permite yo regularla a la altura para poder hacer que la mezcla sea homogénea, ¿ya? Ahora, con respecto al ensayo del cono de Abraham, debemos colocar el cono sobre una superficie plana, horizontal, firme, no absorbente y ligeramente humedecida, que es esta planchita que ven acá, y aquí está el cono de Abraham ya también siendo humedecido. Debemos colocar el cono con la base mayor hacia abajo, esta de acá tiene que venir hacia abajo, y pisar las aletas inferiores para que quede firmemente sujeto. Aquí tiene, no sé si se llega a apreciar, aquí unas aletas que uno tiene que pisar. Antes de llenar el molde es preciso humedecerlo interiormente para evitar el rozamiento del hormigón con la superficie. Ahí está siendo, ya había sido humedecido el cono. Se debe llenar el cono en 3 capas, aproximadamente 1/3 del volumen cada capa, y compactar el hormigón con una barra de acero de 16 milímetros, la misma con la que hicimos peso unitario, ¿ya? Con 16 milímetros de diámetro, que esta barra obviamente terminada en punta cónica, rematada por un casquete esférico. Ahí tenemos el procedimiento. Se introduce una capa. El cono tiene, creo, 30 centímetros de altura. No van a ser los 10, 10, 10, 10, ¿ya? Es más o menos al ojo la cantidad de 1/3 de volumen. Pero fíjense que va variando en sección desde abajo hasta arriba. Si no le pueden dar la misma altura, no sería el mismo volumen, ¿ya? La compactación se hace con 25 golpes de la varilla por capa. Son 3 capas que van a compactar. Una vez ustedes hayan llenado, esto lo enrasan y tienen entre 3 a 7 segundos para levantarlo y condenarlo. Tienen que levantarlo recto, no tienen que hacer que se incline, ¿ya? Pues si no ya estarían haciéndolo mal el ensayo. Después de eso, colocan el cono aquí a un lado. Fíjense, siempre tienen como una regla los equipos de cono de Abraham, este fierrito de aquí. Entonces ustedes colocan ahí y ahí pueden medir cuánto ha sido el asentamiento en el cono de Abraham, ¿ya? Y controlar si es el que ustedes están solicitando o no, en el caso, por ejemplo, que sea procedente de un mix. Bien, vamos a continuar. Veníamos viendo el asentamiento en el cono de Abraham. Ya hemos explicado el procedimiento. Se levanta el cono de Abraham, se mide cuánto ha sido el asentamiento o el revenimiento. Y en función a eso vamos a, por ejemplo, en el caso de que compremos un mixer, podemos nosotros, si no da, digamos, qué sé yo, va de, el asentamiento que queríamos es de 5 a 8 centímetros, traen algo de 12, tranquilamente lo podemos rechazar. No, no están cumpliendo con lo que uno solicitó. Ya 12 centímetros es mucho. 9, 10 todavía lo podrían pensar, pero tampoco es lo adecuado. Por eso le están dando un rango de 5 a 8, no pueden pasarse de eso. Ahí tenemos la explicación. Fíjense, 10 centímetros tiene el cono en la parte superior, 20 en la parte inferior de un diámetro, una altura de 30. ¿Ya? Son 3 capas. Las capas no tienen la misma altura, pero el volumen es diferente. Ustedes tienen que aproximar el volumen. Vamos a sacar una captura para el informe. ¿Ya? Entonces, colocan una regla horizontal, cualquier instrumento, y miden cuánto ha sido el asentamiento. ¿Ya? Aquí tenemos la clasificación de acuerdo a la normativa europea y de acuerdo a la norma americana. Esta de aquí es función de la norma americana, seca cuando va de 0 a 2 centímetros, plástica cuando va, en realidad es de 0 a 1 pulgada, de 1 pulgada a 2 pulgadas, 2 mayor a 2 pulgadas hasta 4 pulgadas, de 4 a 6 y mayor a 6 pulgadas. Ya, pero se lo ha adaptado en centímetros. Seca si va de 0 a 2 centímetros, plástica si va de 3 a 5, blanda si va de 6 a 9, fluida si va de 10 a 15 y líquida si es mayor a 16. Otra clasificación es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, como tienen los americanos, los europeos, seca si va de 10 a
40, 50 a 90, 100 a 150 milímetros y mayor a 160 milímetros. Después hay otro también de otro método. Aquí, por ejemplo, nos dice qué tipo de compactación podemos hacer. En todo, siempre, en caso de obra, vibración, ¿ya? Si fuera muy seco, por ejemplo, una probeta se la puede vibrar también. No es necesario compactar, se puede vibrar. Pero en todas me dice qué tipo de vibración debe ser. El varillado en obra, olvídense, no se varilla nunca. Siempre es con vibrador. Pero qué tipo de vibrador puedo usar. Vibración potente, apisonado energético, vibración normal, vibración leve, ¿ya? En función a la consistencia. ¿Lo conocían el cono de Abraham alguno de ustedes o alguien nunca lo llegó a ver y recién la primera vez que lo está viendo? Lo vimos con usted, a ver si. Sí, sí, o sea, lo que pasaron el jueves, a ver si, antes, pero El laboratorio 13, creo que era, ¿no? este, ¿alguien no lo había conocido nunca el cono de Abraham? O todos alguna vez lo habrán visto, ¿ya? El ensayo más importante. Para mi gusto personal, no lo recomendaría en valor de consistencia. Yo prefiero trabajar con un consistómetro BB, pero lastimosamente eso solo se puede usar en laboratorio, para que necesita electricidad. El problema de la consistencia, en lo que fui haciendo mis ensayos para mi tesis, me he dado cuenta que es un aparato muy, no sé si valga la redundancia el término empírico, pero te salva, te da un valor, una idea de cómo está la consistencia. Pero no es algo preciso, acarrea mucho error humano, ¿no? O sea, hay que tener bastante cuidado a la hora de manipular el equipo. Como les digo, tienen que saber sacarlo también. Si lo mueven, les va a inclinar y les va a dar un valor mucho más alto del que debería ser y ahí está en serio problema. ¿Ya? Con la práctica eso se determina. Obviamente a la primera no le va a salir bien el cono. Ya después uno se va adaptando. ¿Ya? Pero como les digo, hay otro equipo para medir la consistencia. Está la mesa de sacudida, el consistometro B, pero esos son eléctricos. Sí, a mi gusto prefiero trabajar con un consistometro B para determinar la consistencia del hormigón. Pero eso solo lo pueden tener en el laboratorio, aparte de que es caro el equipo. Un conito de Abra no me sale más de 80, 100 dólares comprármelo, el juego. ¿Ya? En cambio, el consistometro es un equipo eléctrico, entonces es caro. ¿Ya? Ahora vamos a la preparación de las probetas del hormigón. ¿Ya? Una vez que nos haya cumplido con el asentamiento que nosotros estamos buscando, llenamos las probetas en 3 capas, se coloca hormigón hasta cubrir cada capa del molde y la última obvio tiene que sobresalir un poco más, la última capa. ¿Ya? Se debe compactar cada capa con 25 golpes distribuidos de forma uniforme por toda la superficie de la probeta. La primera capa, los golpes deben atravesar íntegramente, pero no deben golpear el fondo del molde. Muchas veces no suele ocurrir eso. La compactación de la segunda y la tercera capa se realiza atravesando cada una de ellas y penetrando solamente la parte superior de la capa siguiente. ¿Ya? Ahí podemos ver una imagen. Fíjense la primera capa, la segunda capa, la tercera capa. Tratar de no llegar a la capa anteriormente compactada. ¿Ya? Finalmente se enrasa la probeta al nivel del borde superior del molde usando una cuchara de albañil, usando una plancha de albañil para retirar el sobrante de hormigón o pueden enrasarlo igual con la misma varilla y después lo afinan cuando se encuentre un poco más seco el hormigón. Ya pueden afinarlo con... Muchos les gusta afinarlo con el plastofor que viene en los equipos electrónicos, de las heladeras, la cocina, que es un poquito más fino. Entonces queda bonito. Lo importante es enrasarlo y afinarlo bien. Si no, después se vuelve una complicación a la hora de medir y hacer el ensayo de ruptura. Ahí tenemos. Y si se puede colocar una identificación aquí, un papelito pegado a la probeta, bien, porque después van a colocar una identificación con un marcador oscuro en la parte superior e inferior, en una de las caras de la probeta. La finalidad de compactar el hormigón dentro de los moldes es la de eliminar los huecos que pueden quedar dentro de la masa por algunas diferentes razones. La forma del agregado, los tamaños de los componentes, ¿ya? Si trabajo con piedra de 1,5, entonces sí o sí tengo que compactar, ni siquiera vibrar.
Y podemos ver el ejemplo de la clase que hicimos con el grupo E. Con el grupo de los web, lastimosamente esas pruebas se me echaron a perder por el paro. Vacié 20 ese día y no tengo ninguna ahora. Ahí tenemos el proceso, su compañera está compactando. Se golpea con un martillo la capa que se compacte. ¿Ya? Eso para evitar que queden porosidades o cangrejeras en la probeta. Que salga lo mejor perimetralmente, lo más liso posible. Obvio van a quedar alguno que otro huequito, pero no tienen que ser grandes. ¿Ya? Entonces, por eso después siempre de compactar con 25 golpes una capa, con un martillo engomado, ustedes le van a dar ligeros golpes hasta que vea que desaparezcan esos huecos que se generaron producto de la compactación. Y de ahí recién pueden compactar otra capa. ¿Ya? Así como ven ahí en la imagen, su compañera está golpeando. Por ejemplo, estas probetitas que son blanditas, son de cañería. Siempre después de golpear, ustedes revisen que estas mariposas no se hayan soltado. ¿Ya? Traten de tenerlo ajustado siempre. Estos equipos que son un poco más baratos, son más accesibles. Si no me equivoco, esta probeta está costando 500, 550. Las que son más gruesas cuestan hasta 1000 cada probeta. ¿Ya? Entonces, estas que son de una tubería delgadita, de una cañería delgadita, entonces traten siempre de estar ajustando su probeta. ¿Ya? Y ahí podemos ver ya su compañera en el proceso del envasado, ya una vez que ha finalizado la compactación. ¿Ya? Se trata de enrasarlo y se afina como una plancha de albañil para que quede un poco más liso. Una probeta de hormigón puede parecer sin importancia cuando se la está confeccionando, pero más tarde aparecen dificultades como por ejemplo problemas en la resistencia y llega a ser un factor crítico tanto para una obra pequeña como para aquellas que son costosas. Ya les había hablado anteriormente cuál es el problema que ocurre con eso. ¿Ya? No me da la probeta de la resistencia, estoy fregado. Y tengo que solicitar una esclerometría y un ultrasonido. Esclerometría más que todo. Una obra de importancia, sí, ultrasonido. Pero una obrita pequeña, a veces, por ejemplo, un ingeniero le hizo el cálculo al dueño que está construyendo esos típicos edificios que ponen 2 tiendas abajo y son 3 pisos arriba. Entonces, no está dando la resistencia. El contratista que habrá hecho, bueno, yo con mi ingeniero solicito un ensayo de esclerometría. Si ya da ahí, bueno, respiro un poco más aliviado. La esclerometría es como... No han llevado suelos ustedes, ¿no? Suelos 2, o alguno ya llevó. Mariel, si no me equivoco, usted llevó suelos 2. Se me hace conocido su nombre. ¿Ya? En mecánica de suelos 2 han visto, bueno, si alguno llegó a verlo, el penetrómetro de bolsillo. Es el mismo funcionamiento del esclerómetro, solo que es más grande. Y ahí mide la resistencia del hormigón. Si cumple, si bien es un ensayo no destructivo, queda siempre un ligerito, un pequeño hundimiento sobre el elemento, ¿ya? Pero no es lo mismo que estar sacando un testigo o destruir la columna o la viga, ¿ya? Si, por ejemplo, para un elemento estructural, una esclerometría puede estar costando entre 150 a 200 bolivianos. No es nada barato. Ustedes no van a hacer para una, van a hacer para varias. Entonces ya llega a ser costoso. Si no les cumple la esclerometría, ahí agárrense porque están obligados a sacar testigo del elemento estructural. Y si no da con el testigo que sacan, porque ese testigo están sacándolo de la columna o de la viga y no llega a la resistencia, cuando se la lleva al laboratorio, están obligados a demoler. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Durante las primeras 24 horas, las probetas deben quedarse en la obra, almacenadas, evitando movimientos, golpes y vibraciones. De lo posible, se debe cubrir con una bolsa plástica para evitar la evaporación de la humedad de las mismas. Deben ser protegidas de la acción del congelamiento hasta que se produzca el fragado de cemento. Eso también es un factor muy importante. Pero nosotros no tenemos mucho problema con eso, salvo en una época fría, ¿ya? Cuando la temperatura desciende por debajo de los 10 grados. Hay un rango de temperatura en la que debe estar el hormigón y eso también se controla. Pero difícilmente se va a ocurrir vaciar en una noche en la que esté a 10 grados centígrados la temperatura. No van a estar locos para hacerlo. ¿Ya?
Las probetas endurecidas deben mantenerse a una temperatura entre 21 y 25 saturadas en agua o en un ambiente con una humedad superior al 95% hasta un día anterior a la fecha del ensayo de ruptura. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que nos explica que una vez que las vaciamos, las guardamos en un lugar donde no la vayamos a mover, podemos colocar una manta plástica, algo ahí, y después, recién de 24 horas, ustedes pueden desencofrar. 24 más menos 4 horas. ¿Ya? Si se pasaron, por ejemplo, qué sé yo, las vaciaron a las 6 de la tarde, y agarran y se van de la obra y ya volviendo a su casa se acuerdan de la probeta, hasta las 10 de la noche, 9 pueden desencofrar, no hay ningún problema. O pueden desencofrarla antes, a las 3, 4 de la tarde, por eso dice la norma. 24 más menos 4 horas. Finalmente ahí tenemos, por ejemplo, las probetas que hemos vaciado y con sus compañeros. Se desencofran, se sacan, se retiran. Como les dije en obra, ustedes podrían colocarle aquí un papelito para saber de qué es, digamos, probeta, viga B4, fecha de vaciado tanto. En mi caso, por ejemplo, para mi tesis, yo le pongo el tipo de cemento y la resistencia que quiero y la fecha de vaciado. ¿Ya? Eso para identificar y posteriormente llevarlo a un tanque curado y llenarlo completamente de agua y que eso esté sumergido por lo menos hasta un día antes de su ruptura. ¿Ya? Estoy rompiendo a diferentes edades, 3, 7, 10, 14, 21, 28, 40 y 60 días. Entonces, las de 40 y 60 trato de sacarlas 2 días antes. 28, 21 o edades menores las saco un día antes. ¿Ya? Entonces, ese sería el ensayo que les iba a mostrar el día de hoy. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? el laboratorio? Nos falta la ruptura, que yo sí quiero que vean la prensa de compresión. Y tengo que explicarles el proceso de dosificación. Tengo que enseñarles a dosificar, que es lo más importante del laboratorio. Eso de dosificación podríamos hacer una clase fuera del horario de laboratorio, para que no perdamos tiempo. Pero esas dos cosas faltarían. ¿Ya? Ojo que si la alargaran el semestre, el laboratorio igual cierra el 17. Porque la otra semana, después del 17 de diciembre, hace inventario, así que no nos deja usar. Así que tenemos para hacer ensayo en todo caso hasta el 17 de diciembre. Así que 3 semanas nos quedarían si es que volvemos a clase la otra semana. ¿Alguna pregunta? Del laboratorio, sí. No se los he pasado, los últimos ustedes tampoco me pidieron. Sí, eso le iba a preguntar. Los anteriores no lo ha pasado. Ya Y no, ese vos le iba a decir algo así. no hablan, pues ustedes. Como la mayoría, varios compraron guía, entonces parece que lo que preguntaban, esas lo que compraban guía. Se me va, digamos, también a mí. Así que les voy a mandar, les voy a pasar, los voy a buscar y les voy a pasar de la granulometría, el peso específico, más que todo para que ya lo vayan teniendo, que esos son los ensayos que van a salir rápido. ¿Ya? Hay métodos Maquita, por ejemplo, hay varios métodos acá. Hizo que falta el más, el que hicieron los cubanos, las curvas, no, el método Rayleigh. ¿Ya? Método de dosificación, método inglés, el ACI, que es más fácil. Las curvas de Fowler son feas, para aprender a dosificar tienen que saber bien laboratorio. ¿Ya? Método de Ballet y los tipos de correcciones que hay en los diferentes métodos, por humedad, por rendimiento, por variación de granulometría. ¿Ya? Aquí falta el método, el europeo, que no es nada del otro mundo, es como el ACI más sencillo. El método de coeficiente de aporte, que no sé si los peruanos se les ocurrió mezclarlo el ACI con el... No es coeficiente de aporte, coeficiente de aporte que ustedes aprenden en material. Hay un método que los peruanos han hecho que es una mezcla entre el ACI y el europeo. Y falta el método que hicieron los cubanos, que es las curvas
el método O'Reilly, que supuestamente es el método más económico para fabricar hormigón, ¿ya? Pero no voy a entrar en esos detalles, usted no va a ser especialista en hormigón, ni yo me lo sé de ese método. Lo leí, es muy complicado de entender. El Fabry es el más parecido, y este es con el que trabaja la mayoría de las hormigoneras. Nadie dosifica ACI, se lo voy diciendo de entrada. O sea, los que hacen hormigón en masa, nadie está loco para hacer el ACI. Es mucho cemento lo que demanda. Entonces es preferible los otros métodos que trabajan con la dosificación, con las granulometrías, con el ensayo de laminaridad, y me permite usar menos cantidad de cemento. ¿Ya? Porque el ACI no pone limitantes a la granulometría, pero usa mucha dosis, mucha cantidad de cemento. Sí, no es económico si hubiera fabricado hormigones en masa, especialmente para vender. Pero sí, para una pequeña obra, para asegurarme la resistencia, ACI suficiente, ¿no? Bien, ¿algo más que quieran preguntar antes de irnos? Auxiliar, una cosita. Ya. El coeficiente, el ensayo del coeficiente de aporte, ¿a qué ensayo se parece? Más o menos. Ensayo de coeficiente de aporte no hay. Lo que les enseñan usted me está hablando por lo del sistema, ¿no? Sí. Ya. Dosificación en base a coeficiente de aporte se basa con los datos de peso unitario. Tiene que tener peso unitario de su agregado. Ahora, lo que nunca me pudo entenderme, como le expliqué una vez cuando me dio igual la tarea al ingeniero Silvio, es que yo le dije que dosificar con coeficiente de aporte básicamente es una relación volumétrica entre el volumen real y el volumen aparente. Y el coeficiente de aporte no es nada más que una relación entre el peso unitario de un material y su peso específico. Pero se entercó él y les manda a hacer esa tontería de poner en un molde grava y arena, echarlo agua, pesarlo, no sé qué más. Hace un montón de brujerías cuando es algo sencillo. Para sacar el coeficiente de aporte de un material, es una relación volumétrica entre el volumen real y el volumen aparente que ocupa el material. Y ese sería el coeficiente de aporte en una mezcla. ¿Ya? Pero los docentes son pues anticuados y cada cual tiene su método, así que para qué discutirle eso. ¿Ya? Pero lo correcto para saber el coeficiente de aporte de un material es eso, una relación entre el peso unitario y el peso específico del material. Con eso yo puedo determinar el coeficiente de aporte. Con eso es que han determinado los coeficientes de aporte que están tabulados que tienen los peruanos. Los peruanos son los que han trabajado más en ese tema. Para directamente, ustedes no necesitan con eso ya hacer ensayo de laboratorio. Entonces, pueden hacerlo más simple y por eso que hay un montón de tablas cuando ven en internet. Para un H21, use balde de 20 litros, 4 baldes de grava, 2,5 de arena, una bolsa de cemento, 12 litros de agua, así. Ya están tabulados. Pueden funcionar como también no pueden funcionar. Mucho tiene que ver la granulometría del agregado, que eso no está contemplado. Qué tan sucio está el agregado. Y su cemento también hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Para ir cerrando. ¿Vas a repetir el examen, no? No, para el que no hubiera ido, lo había tomado oral. Le ha dado mal el examen, se fue. Ah, te le fue feo. Si se anima, sí, no me hago problema. Si se anima, lo damos. Que quiera dar moral, lo Nos damos. animamos, nos animamos. No me hago problema. Sí, nos Sí, animamos. Sí, auxiliar, nos animamos a orar. oral para mí era más fácil porque ya, ahí yo veo si de verdad el estudiante entendió o no. En cambio, el otro o le pela, se olvida colocarle uno, todo. Pero ustedes quisieron un formulario, pues ¿qué vamos a hacer? Oral es más cómodo, hasta para mí, por ese mismo rato le dicto su nota. Pero ya. El que hubo también de concentración en lo que pasó, lo que... Ah, con el grupo A sí que me quisieron chillar ustedes. Sí, ahí ya se perdió todo. No sabíamos si lo iba a suspender. Y bueno, pues uno pues se pone a veces nervioso. Y
Sí, también me enviaron 5 exámenes que no existían los estudiantes. Yo dije, por ahí alguien se equivocó y entró del B al grupo A, pero no existían eso.